o buena noche. En esta oportunidad quiero hablar sobre o vinculado al tema de del Estado, la sociedad, y que en esta oportunidad estamos luciendo un terno algo oscuro que la comunidad ha decidido poner en circunstancias de desacuerdo o disconformidad por su elegancia, y que así pues se diga pues que yo me identifico con lo malo. Sin embargo, pues, a pesar de eso, a pesar de que muchos están en desacuerdo con mi forma de vestir, he decidido hoy en día utilizar este terno. La comunidad pues se vale de muchos medios para pretender denigrar. Bien, ya ahora, en este momento, pasando o estando en otro tema vinculado a aquello que es el Estado, pues el Estado es una organización. Como es una organización, pues presenta en su contenido diversos elementos, diversos componentes. Entre ellos encuentras aquellos que dirigen la organización, como un supervisor en una empresa privada. Encuentras además aquellos que también conforman parte de la organización, pues aquellos que se van a ejecutar, van a realizar o van a comenzar a ejecutar las órdenes de los que ordenan, de los que dirigen, de los que supervisan, de los que revisan. Y además o adicionalmente vamos a encontrar aquellos que pues van a calificar el trabajo, ¿no?, de aquellos que conforman el Estado. Así hablamos de un personal que se va a dedicar a integrar a otros dentro de la organización. El Estado está conformado no solo por ellos, sino también otros elementos, como aquel elemento que le permite desarrollar su función. Bueno, así como la persona jurídica privada necesita pues un espacio o lugar donde va a desarrollar su función, donde va a ejecutar su funcionalidad, entonces también necesita el Estado un lugar. Este lugar, a diferencia de la persona jurídica de derecho privado, no se le denomina pues domicilio legal, sino más bien un territorio en el cual está la población, que es otro de los elementos del Estado. El Estado requiere de la población para ejecutar sus decisiones, porque las decisiones deben ser ejecutadas por el pueblo, deben ser realizadas por el pueblo. Y si no las hacen, pues habrá una sanción, porque el orden se establece por el ordenamiento jurídico. El orden se establece, se regula por el ordenamiento jurídico. Sin el ordenamiento jurídico no existe orden dentro de la sociedad y menos dentro del Estado. Sin el ordenamiento jurídico no podemos encontrar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es parte o es una característica precisamente de esa soberanía, que es otro de los elementos de un Estado. El Estado pues requiere de la soberanía para poder también desarrollar sus funciones, que no existan injerencias como el terrorismo, que va a afectar pues su normal desenvolvimiento. Para el normal desenvolvimiento necesitamos de un ordenamiento jurídico, necesitamos de soberanía,
necesitamos de una nación. ¿Y por qué necesitamos de una nación? ¿O por qué necesitamos de una comunidad o de una población? Porque la población se va a unificar con esos criterios o esos vínculos de un mismo pasado, y entonces va a encontrar esa predisposición a poder determinar según un ordenamiento jurídico e ir hacia los fines que presenta el Estado, como es la paz social, ¿no?, la equidad, la justicia, pero de un modo distinto a otro tipo de naciones, a otro tipo de poblaciones. El Estado de Chile o el Estado de Brasil o el Estado de Arabia persiguen o pretenden de manera diferente o de manera diversificada a como efectúan otros estados. Entonces, volviendo a mencionar, entonces hablamos de un estado que está conformado por un territorio, por una soberanía, por un ordenamiento jurídico, por una población, nación o comunidad. Bien, ¿y qué podemos hablar? ¿Acaso las personas jurídicas de pequeña característica, como es una sociedad anónima o de una sociedad anónima abierta frente al Estado, acaso no tienen similitudes? ¿Acaso no tienen, no presentan o no hay en ellas esa característica diferenciativa? Vemos que en realidad en una persona jurídica hay un reglamento y en el Estado hay un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico pues va a regular todas las actividades del Estado. En cambio, en la persona jurídica de derecho privado existe un reglamento que va a regular cómo se va a regir pues esa persona jurídica de derecho privado. ¿Y para qué le sirve pues ese domicilio legal? Ese domicilio legal le va a permitir que sus actos sean válidos o sean jurídicos, y mediante él se va a correlacionar con las otras entidades del Estado. Esa es la forma correlativa en cómo es que una persona jurídica de derecho privado se relaciona con otra mucho más importante, mucho más grande, que es el Estado. Cuando mencionamos a la persona jurídica de derecho privado, hablamos también de sus componentes, como es un superintendente, como es un dirigente, como es un director de la empresa. Y entonces vamos a encontrar pues esa característica que va a correlacionar una persona jurídica de derecho privado con una persona jurídica de derecho público. Porque siempre va a haber alguien que va a dirigir, como el presidente que dirige el Consejo de Ministros. En el Congreso hay una persona que dirige el Congreso o el Parlamento. Entonces, pues hoy dejamos atrás el pasado de nuestra anterior exposición acerca de la función restringida. Es importante porque así podemos encontrar más adeptos. ¿Cómo es que hemos ido creciendo? ¿Cómo es que hemos ido desarrollando? ¿A qué cursos o a qué eventos hemos asistido o a qué curso he asistido para el efecto de mi formación jurídica? El territorio, yo pienso que el territorio es un lugar, ¿no? Es un lugar que unifica al pueblo. No solamente es la nación la que unifica al pueblo, sino también un territorio. Un territorio presenta determinadas características que van a distinguir a esa población.
así hablamos de climas fríos, hablamos de climas gélidos, y entonces ese poblador presenta una determinada predisposición a cumplir o no cumplir la norma, precisamente por su temperamento, porque hablamos de homicidios por emoción violenta y por diversas causas de la comisión del delito. Eso se debe precisamente también al lugar, pero no es que esto sea determinativo, sino que coadyuva, contribuye precisamente a distinguir a esa población, a diferenciar, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema ahora, de un tema de derecho constitucional, en que hablamos sobre las organizaciones, en que hablamos sobre la organización estatal, en que hablamos sobre la organización de tipo privada. La organización de tipo privada es una organización pues que requiere un dinero, que requiere un capital para poder desenvolverse. Requiere además de un, como podríamos mencionar, requiere de un presupuesto. El Estado requiere de un presupuesto, la persona jurídica requiere de un capital. Es cierto que ambos presentan una diferenciación poco importante, porque en realidad es algo que sirve a ambas para desenvolverse, para desarrollar su funcionalidad. Con el dinero se van a comprar pues las máquinas de la entidad gubernamental, las impresoras, las computadoras, las impresoras, e igual en la persona jurídica de derecho privado se va a comprar todo ese material precisamente para poder desarrollar su función. Ahora bien, pasamos a otro tema muy importante, ¿no? ¿Acaso no están definidas las actividades en el reglamento? Sí están definidas las actividades en el reglamento. Vamos a mencionar ahora el reglamento pues en el que se regula por cuánto es el capital de la empresa, qué porcentaje es el que va a identificar al mayorista, al socio mayoritario y al socio minoritario, y cuánto es el presupuesto del Estado que va a utilizar para desarrollar su actividad durante todo el año, cuánto es la asignación que va a proporcionar a cada uno de los órganos o cada uno de los organismos del Estado, como los ministerios, como el Parlamento, como el Tribunal Constitucional, y cómo es que ese dinero va a irse destinando a los diversos órganos que conforman el Estado. En el Estado pues no solamente vamos a encontrar, el Estado va a englobar a toda una serie de organismos, las entidades de derecho privado, las entidades de derecho público, y va a regular sus actividades a través de las directivas, resoluciones, leyes orgánicas, con la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a ver que en realidad el Estado es una organización compleja. El Estado es una organización compleja. Entonces, cuando vamos a hablar sobre la soberanía, es otro problema. ¿Qué pasa, por ejemplo? La soberanía es entendida como despotismo actualmente porque el Estado desarrolla sus actividades de tal modo que quiere ser libre imperiosamente, pero sin respetar los derechos humanos, sin respetar la regulación existente en el Estado. Como por ejemplo, cuando se habla o se menciona
sobre las muertes causadas sin un proceso. Entonces, el Estado pues ha establecido un proceso. El proceso es otra de las magnificencias del Estado de Derecho. Sin el Estado de Derecho pues no hay proceso, y entonces todo aquello puede ser objeto de cuestionamientos. Cuestionamientos por órganos paralelos, por cualquier persona, por circunstancias de facto, en que todo el mundo va a perseguir al Estado de tal modo que se genere una destrucción en la estructura social. Se genera una destrucción social sobre el ordenamiento jurídico, y entonces ya no se respeten los derechos humanos, no se respete la vida humana, la libertad de trabajo, los contratos, donde la comunidad pues va a determinar cómo es que se desenvolverá el Estado, cómo es que se va a resolver esos problemas. Ello, sin duda, está mal, a pesar que existe un ordenamiento jurídico. ¿Cómo es que el pueblo, que es el elemento, uno de los elementos imprescindibles del Estado, porque sin pueblo no existe Estado, cómo es que sin ese elemento, a pesar que sea vil, cruel, el Estado desde sus representantes debe sancionar al pueblo? Ahora, y algo que es muy importante, cuando el Estado retorna al pasado, primero está la Carta Fundamental, en la cual se basó para instituir pues las diferentes constituciones. Y cuando ha instituido las diferentes constituciones, entonces el tema primordial de esto es: las constituciones han sido establecidas, es decir, instituidas, ¿no?, elaboradas, para que precisamente la población pueda desenvolverse mejor. ¿Bien? Entonces va a utilizar pues la Constitución, y sin la Constitución pues no se va a desenvolver adecuadamente. Pero ¿quién ha sido ese órgano que ha instituido pues la funcionalidad de los demás órganos? Ha sido ese elemento del mismo pueblo, que es o constituye la norma fundamental. El pueblo hace mucho tiempo y atrás se reunió, cuando hablamos de ese pueblo constituyente, porque con el devenir del tiempo ha aparecido el terrorismo, y entonces no podemos hablar de toda la legitimidad completa. La legitimidad total está pues en ese primer pueblo que instituyó un parlamento, que instituyó una determinada constitución, y luego o posteriormente ha instituido otras constituciones, otros elementos, otros componentes, como es pues los nuevos parlamentos, las nuevas constituciones, que han ido derogando a las anteriores constituciones. Y por ahora no nos va a interesar tanto las fechas, porque no es un tema sobre la historia de las constituciones, pero sin duda el cambio sociológico, el cambio sobre estados se ha producido internamente en función de sus cambios, de sus ordenamientos jurídicos, en función de sus cambios de sus estados. Estado simple, estado despótico, estado monopólico, un estado de derecho, un estado constitucional de derecho, en donde ya pues estamos listos para hablar sobre los derechos humanos, donde estamos listos para hablar sobre la libertad, la defensa de la vida, los derechos de los niños y los adolescentes,
los derechos de primera generación, los derechos de segunda, los derechos de tercera generación. Bueno, estamos hablando de todos esos derechos que están reconocidos en un tratado internacional y además aceptado por los diversos estados que conforman toda esta organización de la cual estamos hablando, que es el Estado, que es una organización suprema. Es una organización suprema, pero no es en el sentido de ser despótica, sino más bien que se rige por un ordenamiento jurídico, por una constitución, por un código penal, por una ley orgánica, por un código civil, por un código tributario. Y esto, sin duda, que si hablamos de estar lejos de esto, implica necesariamente estar cometiendo algo ilícito, ¿no? Algo ilícito. Y no es tanto así como robotizado, ¿no? Porque el tema es que cuando necesitamos celebrar un contrato, necesitamos que alguien lo firme. Cuando necesitamos pagar, necesitamos un recibo, o en todo caso necesitamos que alguien reconozca sinceramente que se ha celebrado el contrato. Cuando vamos por una calle peligrosa, debemos reconocer quiénes son los funcionarios y quiénes son los delincuentes. Cuando vamos por una calle peligrosa, debemos de saber qué calle es segura y qué calle no es segura, ¿no? Y cuando hablo de segura o no, hablamos de pistas, hablamos de semáforos, porque sin duda, a pesar de ser seguras en algún sentido, también va a converger la inseguridad de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces hablamos de términos graduales, no hablamos de términos determinativos, porque sin duda la inseguridad siempre va a estar presente, ¿no? La inseguridad va a estar siempre presente. Hoy en día la operatividad de las organizaciones delictivas que van en autos últimos modelos, que van en autos sumamente complicados de diferenciar quién va adentro, porque están en lunas polarizadas. Son nuevas formas de comisión del delito y es una nueva exigencia para el Estado para cambiar un ordenamiento jurídico, mejorar ese ordenamiento jurídico que sin duda contribuiría al mejor desenvolvimiento de esa sociedad, de esa comunidad, de ese pueblo. El pueblo es sumamente relevante para el desenvolvimiento del Estado, pero así como es tan indispensable, también es necesario o es muy imprescindible que las conductas delictivas vayan siendo o sean objeto en un proceso de una sanción, sean sancionadas, porque si no se va resquebrajando, se va destruyendo las buenas relaciones sociales. Y las buenas relaciones sociales no es solamente comprar o vender o satisfacer necesidades o comprar el mejor auto o el mejor libro o el mejor cuaderno, porque si ese ser humano, bueno, esto no es ninguna cosa bíblica, sino más bien es una cosa de principios. El ser humano necesita que se le reconozca como ser humano cuando va a comprar, cuando va a vender, que no sea rechazado por las diversas organizaciones. Hay un tema importante, alguien me ha mencionado acerca, y seguiré ahondando sobre los temas porque yo en realidad recién descubro que la comunidad presenta diversas contingencias o problemas o conflictos sobre algunas apreciaciones que voy efectuando. Así, por ejemplo, se cuestionan el por qué el Estado es tan exigente formalistamente, que por qué le exige tasas y luego le declara inadmisible e improcedente su abogado se olvidó de presentar la tasa, o en todo caso no se olvidó, sino que simplemente optó por
actuar ilícitamente. Entonces, ¿qué sucede? Usted laboró en una entidad pública como es el Poder Judicial y entonces advirtió esas cosas: la carencia o la insuficiencia de una tasa, y luego declaró inadmisible, luego declaró improcedente. Dice el juez que usted elabora el proyecto, ¿cómo puede ser? Usted es injusto, usted no merece un buen pan, usted no merece una buena ropa, usted no merece un buen trato. Y es falso. Es algo que lamentablemente la comunidad comercial olvida. Es algo que la comunidad comercial olvida porque es como igual, ¿no? Igual o muy parecido a esto cuando usted va a comprar. El vendedor presenta una tasa determinada. Y hablamos de tasa no en el sentido de tributo, sino en el sentido de valorizado. Valora, pues, que su mercancía está en $100. Y usted le dice, no, yo quiero que valga $50, yo quiero que eso esté valorizado en $50, y decir que no acepto un no, y eso vale $50. Cuando en realidad pues eso se regula por la ley de la oferta y la demanda, que es una ley en realidad no jurídica. Entonces, ¿por qué? Porque eso dependerá mucho del criterio de la libertad, de la voluntad del que está ofertando, y aquel también de la voluntad de aquel que está comprando. Entonces, hay restricciones, pues sin duda, que van a afectar la vida de aquellos que sin duda hemos laborado en la entidad del Estado y que hoy en día pues queremos ir en una mejor vida. Sin embargo, no somos aceptados por esto que se denomina pueblo comercial. El pueblo comercial olvida pues que es muy parecido pues el cobro de las tasas. Y además que el cobro de tasas no lo efectúa el servidor, sino que aquello que efectúa es la exigibilidad. Hay una exigibilidad que efectúa precisamente el órgano jurisdiccional. Exige el cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos el poder determinar que aquello que se ha adjuntado es precisamente aquello que está regulado como la tasa imprescindible para otorgar o proporcionar o permitir el trámite de un determinado acto procesal. Como en el caso en el que hablamos o me refiero a usted presenta una demanda por retracto o una demanda por delimitación de áreas y linderos y necesita una tasa por ofrecimiento de pruebas. Para correctamente explicado, es una tasa para ofrecimiento de pruebas, para ofrecer las pruebas, una tasa para ofrecer las pruebas. Sin ella será declarada inadmisible su recurso y entonces usted deberá subsanar. Y de otro caso, ya sin duda, cuando mencionamos sobre la precisión